Si sabéis de qué peli es, sois de los míos y puede que este sea vuestro canal. Bueno, segunda parte de Titanes, también vista en Netflix, Ira de Titanes. ¿De qué va? Bueno, pues tenemos a nuestro querido amigo Perseo, Sam Worthington, que se lleva bien ya con su padre Zeus, el Liam Neeson. Y el caso es que toda felicidad no dura para siempre. Y Hades, que es el Ralph Fiennes, el hermano de Zeus, quiere el trono. Para conseguirlo se lía con el hermano, uno de los hijos de Zeus, que es Ares, Edgar Ramírez, el actor, y trincan a Zeus para darle todo, para que le dé todo el poder a Cronos y sacar que Cronos se libere, destruir el mundo y así Hades ser el número uno de los dioses. Y no os cuento más. ¿Por qué? Porque es de Vayan a ver. Es como la primera. Que si acaso no tanto con los actores, en proporción tiene menos actores conocidos que la primera, pero es una chulada, sí, igual, es de aventuras, a veces, bueno, dura también es, porque se ve como palma la gente allí sin problema ninguno, bueno, para mi gusto lo tiene todo una película de aventuras. Y otra cosa que buena que tiene es que no decepciona. A mí, en mi caso, no me decepcionó. No sé por qué no hicieron la tercera. Evidentemente sería por recaudación, pero desde luego, si los que seáis como yo, de mi gusto, si la veis, si no la habéis visto, ojalá, si tenéis la suerte de no haberla visto, ya veréis que no deja nada que desear de la primera. En el resto del reparto, el Toby Kebbell es el hijo de Poseidón. También sale Poseidón, que es el Danny Houston. El Billy Nighy hace de un dios. ¿Qué dios es? Yo no me acuerdo qué dios es el Billy Nighy. No me acuerdo ahora qué dios es. Hefesto. Es el que creó el Tártaro. La Rosamund Pike es una diosa, una reina griega que ayuda a Perseo, que va en las aventuras con ella. Lily James es una de las soldados. Bueno, que vayan a verla, digna de ver. Mi nota, como la primera, un 8. Ya os digo que en actores, si habéis visto el comentario del anterior, no son tantos, pero es una chulada. Yo lo paso fenomenal. Es como un niño. Como un niño. Película: El puente sobre el río Kwai. William Holden y Alec Guinness, entre otros. El otro, no me acuerdo cómo se llama, pero también salió la de Lawrence de Arabia. Salud y respeto para todos.